Hola, bendiciones, Dios te bendiga. Te habla Luis Abraham Sánchez, espero que te encuentres muy bien. Hoy quiero hablarte sobre el tema que se llama la tierra y el café. Hay una historia que Jesús estuvo contándole a sus discípulos acerca del reino de Dios, acerca de un sembrador, acerca de la semilla y de la tierra. Vamos a leer Marcos 4:15. Dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí en Panamá hay un café que es famoso a nivel mundial. Se llama el café Geisha. Pero la historia detrás de este café aquí en Panamá, desde el año 60, 50, 1950, 1960, trajeron ese café desde Etiopía, África, hacia Panamá. Ese café en Etiopía, prácticamente el kilo costaba como de $1 a $2. Ese mismo café, esa misma semilla que estaba siendo sembrada en esa tierra, la trajeron, la semilla, aquí en Panamá, y la sembraron en una área aquí en Panamá que es muy fructífera. Los frutos crecen muy grandes, los vegetales crecen muy grandes por causa de la tierra. Es una provincia que se llama Chiriquí, cerca de las áreas volcánicas de Panamá, entre Boquete y Volcán. Y esta semilla que trajeron de Etiopía, de café, la sembraron aquí en Panamá, y a través de los años se ha ido mejorando la semilla a tal modo que este café que ha crecido aquí en Panamá tiene una connotación a nivel mundial. Muchas personas entendidas acerca del café, de su sabor, de su olor, de su forma de cosechar, han venido a Panamá para querer probar este café. Y este café ha recibido muchísimos premios a nivel mundial. Este café está sembrado en un área que es montañosa, tiene un clima, una temperatura adecuada, está entre los océanos de Panamá, entre el Atlántico y el Pacífico. Es como que fue un lugar tan especial donde este café fue sembrado. Es un lugar de buena tierra, y actualmente este café, por recibir tantos premios, un kilo podría costar entre $600 a casi $2,000. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? La semilla en Etiopía es la misma que se sembró aquí en Panamá. De hecho, otros países han sembrado este mismo café en sus propios países, como en Costa Rica, en Hawái han sembrado geisha, pero ninguno se compara con el sabor de Panamá, por todas las condiciones que les acabo de decir. Ahora, este café que en África costaba $1, $2 el kilo, pero aquí en Panamá cuesta $600 a $2,000 el kilo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? La semilla es la misma, pero lo que cambió fue la buena tierra. Entonces hoy quiero hablarte sobre la tierra y el café, y cómo Jesús utiliza esta parábola del sembrador para explicarnos acerca de la semilla, que es la palabra
del reino de Dios, esa nunca cambia. Pero lo que sí puede cambiar y necesita ser cambiado es la tierra. Jesús habla que la tierra es el corazón de las personas. Entonces Dios quiere restaurar a las naciones. La palabra dice que va a ser predicada hasta lo último de la tierra. La semilla es la misma, es la palabra del reino de Dios, es el evangelio del reino de Dios. Pero lo que sí necesita cambiar para que la palabra del reino de Dios produzca en el corazón de las personas esa fructificación al 30, 60 y al 100% es el cambio de corazón en las personas. Tiene que haber un arrepentimiento para que esas personas puedan producir este nivel de fruto al 30, 60 y 100 por uno. Ahora, esta enseñanza tiene que ver con la intercesión. ¿Cómo podemos interceder para que la palabra del reino de Dios produzca esto en el corazón de las personas? ¿Y cómo podemos interceder efectivamente? Primero, hacia nuestras vidas. Uno, tú y yo tenemos que saber qué tanto fruto estamos produciendo. Número dos, necesitamos orar por nuestros amigos, por nuestros familiares, sobre las ciudades de la tierra, sobre el lugar donde tú vives. Y tercero, tenemos que orar e interceder por las naciones por causa del regreso de Cristo. Hay que preparar la tierra, la buena tierra, así como un agricultor sale a preparar, antes de sembrar, él sale a preparar la tierra, la abona, quita las piedras, quita los espinos, de tal manera que cuando la semilla se pone en la tierra y la lluvia caiga sobre esta, ella produzca estos frutos que estamos esperando, ¿no? Al 30, 60, al 100 por uno. Entonces quiero darte 4 direcciones en las que debemos interceder a favor de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos y sobre las naciones de la tierra. Entonces, la palabra del reino de Dios a veces no fructifica. ¿Por qué? Número 1, hay que reprender las obras de Satanás sobre la vida de las personas. En la parábola del sembrador nos indican que dice que la semilla que cayó, dice que vinieron aves y se las llevaron. Jesús explica que estas aves representan al diablo, a Satanás, a los principados de maldad, a las huestes de maldad, a los demonios, aquellos que son del reino de las tinieblas, que vienen a destruir lo que Dios quiere sembrar en el corazón de las personas. Entonces, ¿qué debemos hacer para que esa semilla que ha sido puesta en el corazón de las personas fructifique? Uno es reprender las obras de Satanás. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces las obras de Satanás siempre vienen a hacer esto: hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lucas 10:18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Entonces, cuando se trata de reprender al enemigo, Jesús nos da una autoridad o esta potestad para hollar serpientes, escorpiones, la fuerza del enemigo. Dice que nada nos hará daño. Esta palabra que Jesús utiliza para potestad es la palabra euxouxía, que también es la palabra autoridad. Se utiliza para reprender. En la cultura hebrea, esta palabra reprender tiene que ver con cuando hay un juzgado, un sistema judicial de justicia. Está el juez, está el abogado, está la persona que está siendo juzgada, y cuando ya se le ha dado sentencia y esa persona la van a meter en la cárcel, se le dice reprender. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo reprender, nos está diciendo que todos estos principados, potestades, demonios, huestes de mal, hay que reprenderlas del ámbito que rodea a las personas. ¿Para qué? Para que esa semilla que ha sido plantada en el corazón de ese hombre, de esa mujer, fructifique. Entonces, esta palabra también, potestad o euxouxía,
tiene que ver con autoridad de gobierno. En el griego, en el original, esa palabra también se le dice, es la autoridad de gobierno que ha sido dada a los gobernadores o a los reyes. Entonces Jesús nos está diciendo a nosotros, a ti y a mí, que Él nos da una capacidad, una autoridad de reyes, de gobierno, para reprender las obras de Satanás sobre la vida de las personas. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Jesús ya nos está diciendo que hemos sido más que vencedores, pero nos dio una clave: hemos vencido por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la arma más poderosa que Jesús nos ha dado para reprender todas las tinieblas. Y si tú conoces muy bien la historia de cómo termina esto, en Apocalipsis termina que Jesús vence a Satanás. Entonces hay que orar, número uno, en nivel de intercesión, tanto por nuestras vidas, familiares, amigos, y por las naciones. Número uno, para que la tierra fructifique, hay que reprender las obras de Satanás, las obras del enemigo, las huestes de maldad de los ámbitos de la persona, de tal manera que esa palabra que va a ser predicada fructifique al 30, 60 y 100 por uno. Número 2, ¿cómo podemos interceder para esto? Dice el siguiente versículo de la parábola del sembrador, dice que habían pedregales, y de que dice que cuando la semilla iba a salir, dice que ella no tenía raíz, no tenía profundidad. Entonces dice que Jesús explica que esto representaba todo lo que son las pruebas, problemas, persecuciones por causa de la palabra. Entonces el evangelio va a ser predicado, pero van a venir esto: pruebas, persecuciones y dificultades. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esa persona que está recibiendo la palabra del Señor pueda fructificar en medio de estas pruebas, tribulaciones y persecuciones? Y es dándole una perspectiva de la eternidad. Si una persona entiende la eternidad, téngalo por seguro que todas estas cosas, dificultades, problemas y persecuciones, cuando vengan y la persona tenga este entendimiento de la eternidad, ella va a poder pasar todas las pruebas. Y los consejos que las escrituras nos dan en cuanto a esto: Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es la respuesta. Dice que Cristo en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, Él está hablando a las iglesias, nos está hablando a ti y a mí, y nos está diciendo que van a venir estas dificultades, persecuciones, tribulaciones, pero nos está dando una respuesta de lo que ha de venir más adelante en la eternidad, en la era milenial. Dice que las personas que salgan vencedoras, dice que Jesús nos va a dar la corona de la vida. Entonces, cuando estés pasando estas dificultades, tú y yo, tu familia, las naciones, hay que orar para que las naciones, tú y yo, podamos entender el plan de Dios de manera panorámica, de tal manera que cuando venga esto, tú y yo podamos permanecer y salir más que vencedores en todo esto, y al final esta es la victoria. Dice que Cristo nos va a dar la corona de la vida. Número 3, dice la parábola del sembrador. Sigue, Jesús está explicando que la semilla cayó, pero dice que ahora habían espinos que representaban la maldición de la tierra. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén? Dice la Biblia que dice que la tierra será difícil de cosechar, y dice que habrán cardos, espinos, o sea, cosas que van a dificultar el trabajo en la tierra. Pero estos espinos tienen que ver con las maldiciones. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Dice que él llevaba una corona de espino.
estos espinos representan las maldiciones que han quedado sobre las vidas de las personas, las maldiciones que han caído sobre la tierra. Entonces, aquí Jesús está explicando en la parábola del sembrador que los espinos representan el afán. Entonces, ¿cómo redirigimos el pensamiento y el corazón de las personas de tal manera que cuando la semilla sea sembrada, el afán, podamos vencer el afán por una perspectiva eterna? Y las escrituras nos dan respuesta a esto. ¿Cómo podemos tener una perspectiva del reino de Dios mientras estén sucediendo todas estas cosas en la tierra? Y es esto, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las demás cosas serán añadidas. Entonces dice, la adoración, esta es otra respuesta, la adoración nos quita el afán y nos ayuda a una perspectiva de quién es Dios. Lucas 10:41 dice, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Entonces, ahí están las dos diferencias. Marta, hay un tipo de personas que son tipo Marta y el tipo María, o una iglesia tipo Marta o una iglesia tipo María. La iglesia tipo Marta está afanada por las cosas, y al estar afanada, cuando la palabra del reino de Dios es predicada sobre la vida de estas personas, no pueden fructificar, porque el afán es el espino que corta la perspectiva de lo que Dios quiere hacer, la fructificación que Dios quiere hacer. Entonces, ¿cómo podemos quitar el afán? Y María hizo esto. Dice que María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra de él. Pero este sentarse tiene que ver con adoración. Dice la promesa del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En hebreo la palabra el que habita significa sentarse. Entonces María estaba ¿qué? Habitando, estaba sentada bajo la sombra del Altísimo. Dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Ella estaba sentada escuchando a Jesús, estaba en una posición de adoración. Su corazón estaba fructificando porque ella estaba en esta posición, estaba recibiendo esta fructificación al 30, 60 y al 100 por uno. Cuando llegó la muerte de Lázaro, la que respondió bien en ese caso fue María. María respondió fe. Entonces, Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos, porque los gentiles, que también en otra traducción dicen los paganos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces Jesús nos da una respuesta en cuanto al afán. Quiere quitar el afán que hay en nuestros corazones. Por seguro, les aseguro que las familias, amigos, hay muchas personas con afán. Las naciones están con un afán. Y Jesús nos da una respuesta a esto. Dice, quieren quitarse el afán, entonces busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia tiene que ver con una posición agradable delante de Dios y aceptable delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero la palabra reino tiene que ver con el gobierno de Dios, con todas las promesas que hay en el cielo. Entonces Jesús está diciendo, hey, no se afanen, todo lo que ustedes necesitan están en el reino de Dios, pero para eso establezcan la justicia que viene de Cristo, pero aquí en la tierra. Y después dice, todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué serán añadidas? Esto, que comeremos, que beberemos y que vestiremos. Entonces, toda persona que busque el reino de Dios y su justicia, ténganlo por seguro que no van a tener nunca afán de qué comer, beber y vestir, porque siempre lo van a tener. Entonces Jesús está comparando dos tipos de personas que oran. Hay personas que oran, incluso personas que estando en una iglesia, Señor, ¿qué comeremos? ¿Cómo nos vestiremos? ¿Qué beberemos? Están afanadas por el día a día.
Les aseguro que ahorita, que el año pasado, el 2020, desde que la cuarentena que ha venido a las naciones por causa de esta pandemia que ha venido, les aseguro, muchas personas perdieron su trabajo, no sabían qué hacer, y vino el afán vino a las naciones. Pero Jesús nos está dando una respuesta. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino va a ser predicado hasta el último de la tierra. ¿Y cuál va a ser la respuesta para ese corazón afanado? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dice Mateo 25:34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este versículo es clave. Dice que el reino ha sido preparado para todos sus hijos desde antes de la fundación del mundo. O sea, el plan de Dios siempre ha sido que sus hijos hereden todo el reino de Dios. No una parte, no 3 partes, no la mitad del reino. Dice todo el reino de Dios. Yo no sé si te ha pasado a ti, y yo he escuchado a otras personas, y les aseguro que hace muchos años yo también oraba por cosas tan básicas, cosas necesarias, y me di cuenta que yo tenía que cambiar mi forma de orar. Y yo he escuchado muchas personas que han orado, intercedido por cosas tan sencillas, Señor, como un carro, y todo eso es bueno, pedirlo, una casa. Y a veces yo le pregunto, ¿y eso es todo lo que le vas a pedir a Dios? Entonces, hay personas que se han conformado en cosas tan pequeñas, cuando Dios quiere que tú y yo heredemos todo el reino de Dios. Una vez, 2 gobernadores que iban a heredar un reino estaban conversando, y el primero de ellos dicen: cuando yo sea rey, cuando yo sea gobernador sobre este lugar, yo quiero poseer miles de hectáreas de terreno. Yo quiero poseer esta cantidad de riqueza, y quiero poseer este lugar y este lugar. Se conformó con algunas cosas. Y este gobernador le pregunta al otro gobernador: ¿y tú, cuando seas rey, qué te gustaría poseer? Y este gobernador le dice: a mí me gustaría poseer todo el reino. Ahí están los dos tipos de personas. Algunos piden ciertas cosas y otros están pidiendo todo el reino. Aquellos que son hijos de Dios tienen acceso al trono de la gracia para pedir todo el reino. Salmo 2 nos dice: pídeme y te daré por herencia, no una nación, no 2 naciones, no 3 naciones. Dice las naciones de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, cuando intercedamos hay que pedir por las naciones de la tierra. Entonces, este es el punto número 3. ¿Cómo quitamos el afán del corazón, de la vida de las personas, de tal manera que cuando el evangelio de Dios sea predicado sobre ellos, ellos puedan fructificar? ¿Y cómo hacemos? Hay que guiarlos a que son arrepentirse, que son hijos de Dios, y al ámbito de la adoración, para conocer a quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Y número 2, darles un entendimiento de que ellos van a poseer el reino de Dios como herencia. Entonces, número 4, la tierra de buen fruto. Entonces, Jesús está hablando de la parábola de la semilla y el sembrado, y esta es la que tiene la palabra del reino y fructificó al 30, 60 y 100 por 1. En otras palabras, ¿cómo nos damos cuenta de que la palabra de Dios o la palabra del reino de Dios ha sido sembrada en el corazón de una persona? O sea, yo sé que muchas personas escuchan el evangelio, pero no todas fructifican. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que lo que se predicó, lo que se enseñó o se dio por medio de un testimonio, o que tú estabas en un lugar predicando y la persona recibió algo? ¿Cómo nos damos cuenta de que esa persona recibió la palabra del reino de Dios y cayó en buena tierra? Porque esa persona tiene que producir frutos, tienen que haber frutos. Si no hay frutos, es porque la palabra de Dios fue sembrada, pero no fructificó, porque había afán,
o porque por causa de las persecuciones de la palabra, o porque el enemigo vino. Entonces nos damos cuenta que una persona, la palabra del reino de Dios ha sido sembrada porque empieza a fructificar, a dar los frutos del Espíritu Santo, a dar frutos en el evangelio del reino de Dios. Empieza a crecer. No se trata de estar 10 años, 20 años yendo al templo. No, en un año yo he visto personas que en un año han fructificado como que se hubieran estado muchos años en el evangelio. Entonces nos damos cuenta que una persona empieza a producir esto al 30, 60, 100%, porque su corazón es buena tierra. ¿Qué quiere decir? Que esa persona, entre más nos quitemos esto, entre más nos quitemos los afanes de la vida, entre más reprendamos las obras del enemigo, entre más entendamos lo que ha de venir y nuestro concepto eterno del reino de Dios, más frutos vamos a poder producir. ¿Qué quiere decir? Que podemos seguir subiendo de nivel. Ahí al 30, 60 y al 100 por uno. Yo quiero eso. Yo quiero el 100%. Que cuando Dios me pregunte, Abraham, lo hiciste bien. Pero hay una clave que me gusta en el libro de Hechos, acerca de David. Dice que David cumplió toda la voluntad de Dios en su generación. Entonces tú quieres cumplir y llegar a este nivel de fructificar al 100 por uno, tú tienes que cumplir toda la voluntad de Dios en tu generación. Entonces, esta enseñanza acerca de la tierra y el café tiene que ver con esto. El lugar que era Etiopía, donde comenzó el café Geisha, dice que el café producía, pero a la hora de venderlo, era un café como un café común, un café sencillo, que costaba el kilo $1 o $2. Y ese café lo trajeron a otra tierra, a una buena tierra. Y dice que empezó a producir esto. Llegó a este nivel de fructificación, al 30, al 60, al 100 por uno. De tal manera que es un café famoso a nivel mundial. Si alguna vez vienes a Panamá, yo probé una vez el café Geisha y les aseguro, ese café es el mejor que he probado. Si alguna vez vienes a Panamá y puedes conseguirlo, te lo aseguro, ese café tiene un nivel de sabor, de olor, de profundidad que no tienen otros cafés. Entonces, ¿qué fue lo que cambió entre el café? Esto fue lo único que cambió: el lugar, la tierra. Tú y yo tenemos que cambiar nuestro corazón. Por eso que entre más adoramos, entre más conocemos a Dios, nuestro corazón se va transformando en buena tierra. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios a través del pastor de tu iglesia, a través de una palabra que escuchas por la radio, o un predicador, o una persona te contó un testimonio, y cuando tú te empiezas a alegrar, y tú lloras, Señor, wow, gracias por esta palabra, y te alegras por recibir la palabra, por escuchar la palabra. Cuando abres la Biblia y lees las escrituras y empiezas a leer los versículos, y tú te dices, wow, Señor, impresionante lo que dice tu palabra, Señor. Cuando terminas de leer, empiezas a decir, Señor, te amo más, Señor, quiero conocerte más. Es porque tu corazón es buena tierra. Empiezas a producir frutos. Eso es lo que Dios está buscando en nuestros corazones. Entonces, aquí están los 4 niveles de intercesión. Primero, para orar sobre nuestras vidas a favor de tus amigos, familiares y a favor de las naciones. Número 1, tenemos que reprender las obras del enemigo. Número 2, darle una perspectiva a las personas del reino de Dios. Número 3, hay que llevarlas a un nivel de adoración, de que conozcan a Cristo, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y número 4, llegar a este nivel donde podamos cumplir toda la voluntad de Dios en nuestra generación, de tal manera que tú y yo podamos producir frutos al 30, 60 y al 100 por uno. Hay un avivador que se llamó Charles Finney. Fue un avivador en Estados Unidos. Dice que miles de personas se convertían cuando él predicaba el evangelio.
pero Charles Finney nos dejó un secreto. Y él decía que a él lo acompañaba un pastor que se llamaba Daniel Nash. Y Daniel Nash era un pastor intercesor. Y Charles Finney le decía a Daniel Nash a los lugares donde él quería ir a predicar el evangelio. Pero él, antes de predicar y llegar a ese lugar, como un mes antes, él enviaba al pastor Daniel Nash como con unos 4 o 5 intercesores, y ellos se metían en una casa que alquilaba y empezaban a interceder con gemidos indecibles, y empezaban a ayunar y empezaban a interceder por ese lugar, por ese pueblo, por las personas que estaban ahí. Y Daniel Nash llamaba, cuando Daniel Nash ya veía que la tierra, o sea, ¿cuál era el trabajo de Daniel Nash? Era esto mismo: reprender las obras del enemigo, orar para que los ambientes, cuando la palabra sea sembrada, producieran el fruto. Entonces Daniel Nash intercedía en todas estas 4 áreas. Entonces él llamaba a Charles Finney: hey Charles, ya puedes venir a predicar el evangelio del reino. Y dice que un mes después llegaba Charles Finney al lugar donde habían preparado, que habían quitado los espinos, habían quitado las piedras, habían espantado las aves. Y dice que cuando Charles Finney empezaba a predicar, las personas se convertían así de rápido. ¿Y por qué? Y esas personas empezaban a fructificar. Hay una estadística acerca de las predicaciones de Charles Finney, las personas que se convirtieron en esas cruzadas evangelísticas. Dice que desde el 85% de las personas permanecieron. Entonces esa es la clave: interceder a favor de la tierra. Pero tienen que venir estos intercesores, tú y yo, a preparar la tierra, quitar las aves, los pedregales, los espinos, de tal manera que cuando la palabra del reino sea predicada, ella produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Amén. Entonces vamos a orar para que tú y yo intercedamos por nuestras vidas, para que tú y yo produzcamos ese fruto al 100%. Oremos por nuestros amigos, familiares que no conocen de Dios. Oremos por las naciones que están alejadas de Dios, las naciones más duras. Hay que orar por ellas. Hay que orar por todas las naciones. Jesús no viene solamente sobre una nación, viene sobre Israel, viene sobre las naciones, viene sobre todas las naciones en la tierra. Entonces hay que preparar a las naciones, porque va a venir dice que la palabra va a ser predicada hasta lo último de la tierra. Entonces hay que preparar la tierra, porque muchas personas van a ser enviadas al norte, sur, este y oeste, y hay que preparar el camino para que cuando esas personas lleguen, esos hijos de Dios, manifiesten el reino de Dios y su justicia por medio de la palabra, la predicación del evangelio del reino, y esas personas sean transformadas de tal manera que todos nosotros lleguemos a este nivel de producir frutos en las naciones. Así que bueno, yo te bendigo, bendigo tu vida, tu ministerio, a tu familia, y ora conmigo. Pongámonos de acuerdo a bendecir a las naciones, a preparar a las naciones para el regreso de Jesús Maranata, el Señor viene. Dios te bendiga. Saludos.